Agenda 2030, ahora 2045. ¿Qué opinas? Sí, lo primero que nosotros tenemos que hacer con esa agenda, que son 17 pasos, es cumplir con el primero y con el segundo. Acabar con el hambre de la gente y acabar con la desnutrición. También es el inicio del desorden de la sociedad a nivel mundial. Eso quiere decir, los grandes estados perdieron el control de la sociedad. Hoy la sociedad se mueve a ritmo de celular. Este es el cambio y el guía estratégico de la libertad individual, pero también es el inicio del desorden de la sociedad a nivel mundial. Pero no estoy de acuerdo. Yo creo que la libertad individual se basa fundamentalmente en que el hombre tenga las capacidades para tomar sus propias decisiones. Vamos contra el pacto de ladrones. Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Bienvenidos a un episodio más de Desenmascarando la Verdad. Hoy tenemos el gusto de estar con Hugo Peña, de Partido Elefante. Hugo, bienvenido al set. Gracias por aceptar la invitación. Estás en tu casa. Buenos días, Quique. Buenos días a toda la audiencia. Buenas tardes o buenas noches. Muy contento de estar aquí en Desenmascarando la Verdad. Espero poder desenmascararte el día de hoy. Ya sabemos, la audiencia, de que Quique se quita la máscara cuando encuentra congruencia con el entrevistado. Hoy lamentablemente no tenemos a Alejandro, porque después de la entrevista con Aldo Dávila dijo no más. No, mentira. Alejandro tiene dolor de espalda, está con el fisioterapeuta y ya para la siguiente lo vamos a tener. Muy interesante tu partido porque ya había participado una vez antes, ¿cierto? Nosotros salimos a la vida el 22 de agosto del año 2022, después de tener nos tuvieron guardado el partido por 11 meses, el sistema, para que no saliéramos, pero al final tuvimos la dicha de poder ponerlo a circular y salimos a competir en la elección anterior. Pues obviamente nadie creía que el Elefante pudiera tener una participación exitosa, pero resulta que no. Resulta que de las 24.872 mesas que estuvieron en juego, únicamente no recibimos voto en 17 mesas. Caminamos 88 días consecutivos en la elección anterior. Caminamos de las 8 de la mañana a las 10 de la noche en 176 municipios. Entregamos nuestro símbolo casa por casa y la gente nos regaló un diputado por lista nacional con 100,000 votos y un diputado en el departamento de Guatemala. Eso nos permitió sobrevivir y hoy estamos listos para salir a competir en el 2027. ¿Tus diputados continúan en el Congreso bajo tu partido? Miren, uno es totalmente institucional y la otra no. La otra tomó la decisión de retirarse de la institucionalidad, que es de lo que debiéramos de sostener el país, con lo que deberíamos de sostener el país, y decidió irse a otro partido. Y pues obviamente si ella decidió por una o por Y razón, yo no tengo ningún problema con eso. Pero institucionalmente hoy uno responde a los intereses, a la filosofía, a los principios y a los valores de la institución de Derecho Público Comunidad Elefante. Excelente. ¿La ley más relevante que este diputado haya propuesto? Una específica que tiene que ver con la indemnidad sexual y su castigo, que es la segunda ley. Eso quiere decir, nosotros debemos de promover la educación sexual en las escuelas, que es la esencia de la ley, y no la inducción sexual, que son dos cosas distintas. Esa es la de la indemnidad, y la segunda es el castigo a los que promueven la inducción para desviar y desvirtuar la razón del ser humano en temas de género. O sea que no estás de acuerdo con la ideología LGBTI en las escuelas. Respeto la posición de la gente que está dentro del proceso de LGTB después de los 18 años. Pero de los 0 a los 18 no hay que inducirlos, hay que dejar que la gente decida qué quiere o qué no quiere.
que es uno de los problemas más graves que nosotros hemos tenido, porque a puro tubo nos han querido imponer las modas, los hábitos y las costumbres de culturas que supuestamente están más desarrolladas en Europa, pero que hoy, dado el desgaste, lo que han venido haciendo es un retroceso a recomponer el proceso y a recomponer toda la normativa de la ideología de género. Bueno, este es el momento en el que Quique se quita la máscara. Y qué bueno, porque había calor. Vamos a limpiarnos el pelo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bonito tu camino en medio. Evolucionado. Esta es autopista y pista de aterrizaje para mosquitos e insectos. Me ha pasado en el puerto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Hugo. Yo no tengo absolutamente nada en contra ni de los gays, ni de los trans, ni de las lesbianas. Creo en la libertad y en la no discriminación. Es correcto. Pero adoctrinar a los chiquitos desde pequeños, eso es terrible. ¿Cómo vamos nosotros a venir y, como pasa en otros países como Canadá, permitir que el niño decida 7 años y que sienta que es mujer cuando es niño? Y si sos papá y le decís, mira, estás en un error, lo llevas al psicólogo y el psicólogo le dice, estás en un error, ¿qué crees que pasa en Canadá? Si vos como papá haces eso con tu hijo y el psicólogo lo reafirma, ¿sabes qué pasa? Sí, entiendo que los padres son reprimidos y los niños lo que hacen es hacer lo que se les da la gana y no pueden bajo ningún punto de vista tener un proceso de discernimiento adecuado, porque hasta para poder optar a un cargo público en todos los países hay una edad y los niños tienen que crecer dentro de su proceso normal de los 0 a los 18 años y a partir de ahí que ellos decidan. Pero incidir, influir o tratar de transformar el pensamiento y adelantarle la libertad a alguien que está siendo formado, eso de verdad no tiene parámetros, porque no conocemos los resultados, porque los resultados vienen adelante con el tiempo. Entonces yo creo que la vida es un proceso, es un tiempo. Uno aprende a subir las gradas una por una. Si empezás a subir las gradas de 5 en 5, te vas a quebrar un tobillo. Y sí conocemos los resultados, porque por ejemplo en Canadá sos psicólogo y inducís al niño para que no, tú sos un niño y lo orientas hacia la parte biológica, te vas preso y perdes tu licencia. Pues ojalá como que aquí papá, así fuera. ¿Cómo? Ojalá que aquí así fuera. Aquí. No. Estoy hablando que si el psicólogo, por ejemplo, le llevaste a tu hijo y tu hijo vio una caricatura, porque ahora las caricaturas también tienen ese contenido, y de repente el personaje con el que se identificó era una dulce mariposita, entonces él cree que es una dulce mariposita. Entonces el papá dice, no, mira, tú sos un niño, pero él sigue pensando que es la dulce mariposita, lo lleva al psicólogo y el psicólogo le da terapia hey, sos un niño, eso es ilegal, y entonces se puede ir preso y pierde su licencia el psicólogo. El problema más grave que nosotros hemos tenido aquí en Guatemala, como nos encanta estar copiando, ¿sí? No hemos sido capaces de crear nuestra propia ruta, sino que todo lo copiamos. Entonces, al final, el que va a pagar los platos rotos aquí en Guatemala es el maestro, porque los libros no los hace el maestro, que son los que debieran de desarrollar el contenido programático. El maestro no los hace, el maestro al final es el último instrumento con el que los niños se relacionan para el proceso de enseñanza-aprendizaje. La línea de conducta de los libros viene desde arriba y son al final de cuentas los que no van a recibir el castigo. O sea, es injusto, porque habría que ver el origen, quién lo creó, quién lo escribió, quién lo dibujó, quién lo indujo. ¿Crees que existe una agenda globalista que está induciendo esto a través de ONGs? Sin ninguna duda, pero yo creo que... Entonces tal vez no es que copiemos, sino es que nos lo están induciendo. No, por eso, pero es que cuando hablo de copiar es porque como está de moda, entonces también nosotros tenemos que hacerlo, de que había sombrero, ¿sí? Teniendo nosotros tantos problemas, teniendo nosotros tantas posibilidades de salir adelante, teniendo nosotros la posibilidad de ser el Singapur de la región,
porque lo tenemos Qué todo. bonito. Eso me gustó. El Singapur de la región. Lo tenemos todo. Lo único que no hemos tenido, porque lo perdimos en el camino, Quique, es orden, autoridad y ruta estratégica. No hemos tenido, desde 1985 a la fecha, 42 años sin ruta. Y entonces hemos vivido en una confusión y hemos llevado al electorado en una confusión. Y como no hemos resuelto los problemas más graves que nosotros tenemos en el país, empezando por la desnutrición, entonces hemos venido consolidando una sociedad que reacciona, pero no piensa. Porque en la desnutrición la masa encefálica no se desarrolla. Y entonces tú no eres capaz de decidir, no eres capaz de responder, no eres capaz de discernir correctamente, porque tu cerebro no está hecho para eso. Está hecho para equivocarte, y esa es parte de la inmensa sociedad que nosotros tenemos, que a donde va Vicente, ahí va toda la gente. Por eso nosotros hacemos un llamado a pensar, a que la gente se detenga y que diga, miren, piensen. O sea, no solo reaccionen con el corazón ni con el hígado. No, Dios te dio las capacidades acá para poder pensar, para poder discernir, para poder decidir y para poder expresarte. ¿Sos izquierda, derecha, libertario, centro? ¿Cómo te definís? Sabiendo claramente de que no ha existido algo puro como tal, pero ¿cómo te identificarías? No, yo soy amante. ¿Qué ideología? Yo soy amante de la libertad. Okay. Soy amante de la libertad individual, pero de la libertad individual implica la justicia económica, ¿sí?, de manera individual. O sea, por eso es que nosotros dentro del programa de gobierno y de desarrollo estratégico de Comunidad Elefante lo que estamos planteando es un cambio al modelo económico del país. En breves palabras y simples, para que toda nuestra audiencia lo entienda, ¿cómo sería? Simple. Lo que nosotros queremos es que usted con su trabajo, con su esfuerzo, con su sudor y guiado con recursos del Estado para empezar, tenga la capacidad en el breve plazo de tener dinero en la bolsa, comida en la mesa, porque eso le va a dar alegría en el corazón. Esa es la lucha primaria, porque han pasado 42 años y las necesidades siguen siendo las mismas. Trabajo y seguridad. Las mismas en 42 años, con los mismos problemas. La única diferencia aquí que es que hoy tenemos, 42 años después de instalada la democracia, hoy tenemos los mismos problemas, pero ya no con 8 millones de habitantes, con 20. Eso quiere decir mucho más grandes los problemas. Entonces la pregunta es, ¿cuándo vamos a ser capaces de ponerle un alto a esos problemas y de combatir lo que tenemos que combatir, de promover lo que tenemos que promover y de justipreciar a la persona para justipreciar a la nación? ¿Cuándo? Esa es la pregunta. ¿Esos recursos de los que hablas saldrían con el mismo presupuesto ya existente del Estado o necesitarías poner más impuestos para que salgan de ahí? No más impuestos. No más impuestos. Porque así dicen todos. No. Así dicen todos. Miren, este gobierno dijo, uy, no, Yamatei, todos los impuestos que está poniendo y ahora hay más préstamos y menos ejecución. Eso es distinto. Eso es distinto. No. Impuestos cero. Y préstamos menos. Ok. Porque hoy cada presupuesto nos trae una deuda adicional de 20,000 millones de quetzales. Pero al final, ¿quién presta ese dinero? Las instituciones financieras del exterior. Entonces aparece el Banco Mundial, aparece el Fondo Monetario Internacional, aparece el Banco Interamericano de Desarrollo y dicen, miren, Guatemala tiene una macroeconomía maravillosa, ¿sí?, es fuerte y necesitan más dinero y nosotros les damos y no nos pagan interés en no sé cuántos tiempos y empeñaste una generación y 20,000 millones por año simplemente para complementar un presupuesto. ¿No, Quique? ¿Saldría entonces de lo que ya existe? No solo de lo que ya existe. No solo de lo que ya existe. Es que por eso es que yo critico tanto al presidente Bernardo Arévalo. Porque él tiene claro, por ejemplo, que los consejos de desarrollo, ¿sí?, ahí se instala el 43% de la corrupción, pero le metieron recursos a los consejos de desarrollo. O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué significa eso?
O es corrupto o es ignorante. Una de dos. Entonces, si les decís que son corruptos, les duele más que les digas que son corruptos a que sean ignorantes. Y personalmente, ¿vos qué crees? ¿Corrupto o ignorante? Yo creo que es ineficiente. Y una persona ineficiente se convierte en corrupto porque toma un cargo para el que no está preparado. ¿Algo bueno que haya hecho este gobierno? No puedo ser sarcástico ni irónico, sino que realista. La pregunta es, ¿qué? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Una lucha frontal contra la corrupción. ¿Qué corrupción? ¿Sí? La instalación de un movimiento de gente joven dentro del Congreso de la República que supuestamente iban a sanear el sistema político del Congreso de la República, lo han saneado. Ha dejado usted de ver escándalos en el Congreso de la República, ha dejado de ver gente que se tira los vasos, ha dejado de ver gente que sigue bebiendo dentro del hemiciclo, ha dejado de ver gente que sigue haciendo negocios dentro del hemiciclo, y ellos son parte de eso. ¿Dónde está el cambio? ¿Tuvimos un entrevistado? ¿Dónde está el cambio de las nuevas generaciones? Cero. Tuvimos un entrevistado que dice que hizo un buen trabajo con la negociación con Joviel Acevedo. No. ¿Qué opinas? No. Miren, Joviel Acevedo es un líder magisterial que está reconocido por su gremio, número uno. Eso quiere decir, tiene un peso estratégico dentro del gremio de maestros. 150,000 miembros conforman el sindicato de maestros. ¿Qué quiere decir eso? O negociás o le ganás bien. Negociar significa pongámonos de acuerdo y caminemos por el país. Pero aquí está el plan. Y vámonos y revisemos el 1485 y veamos los derechos y las obligaciones de los maestros para encontrar la vocación productiva de nuestros pueblos y que nuestros hijos sean verdaderamente hombres que no tengan que emigrar para poder comer, vivir y ser felices en este país. Eso es lo que habla el 1485. O nos ponemos de acuerdo para eso, o nos echamos punta. Pero entonces, ¿qué decidieron ellos? Echarse punta. ¿Lo destruyeron? No. Lo único que hicieron fue sacarlo de la mesa de negociaciones, lo metieron abajo, pero no mataron a la culebra. La culebra sigue ahí abajo. Y en el próximo gobierno va a tener que sentarse o a negociar o a pelear. ¿Qué quiere decir eso? Solo fue un jueguito. Te aumento el 5%. Ay, con eso te gano la batalla. ¿Sabes? Gobiernan como que fueran muchachitos, como que estuvieran armando legos. Y el ego en temas del Estado no funciona, porque el ego lo podés mover, en el Estado no. En el Estado, principalmente con toda la parte de la legalidad, hay una normativa que tenés que cumplir, ¿sí? Y para los funcionarios públicos el 154 constitucional lo obliga a hacer lo que la ley dicta, y no lo han hecho. Entonces, Joviel está vivo y está durmiendo, porque no acabaron con él. Únicamente lo que hicieron fue resguardarlo, y en el próximo gobierno va a volver a sacar la cabeza con todo su derecho, porque representa un gremio de más de 150,000 personas. Te voy a ir haciendo preguntas específicas importantes para poder gobernar en el siguiente periodo, y tal vez en cuestión de minuto y medio contestemos cada una. Okay. Bien condensado. ¿Qué haría Partido Elefante en salud para que haya un gran cambio de aquí cuando se entregue el siguiente gobierno? Hablemos de medicinas, abrir el mercado de la importación. En medicinas, incentivar la inversión para los productores nacionales, para que puedan competir. Y en medicinas, no recetar, no entregar más medicinas a los pacientes en los hospitales, sino que a través de recetas. O sea, el médico únicamente receta, y el que le da la medicina a la persona es la farmacia. Esos sean temas de medicina. Salvador tiene un sistema parecido. Sí, pero más o menos. Entonces, esas tres cosas en medicinas. Facilito. Eso quiere decir abastecimiento en todos lados. Bueno, en toda la parte de la atención primaria en salud, por ejemplo, todo el sistema de prevención, ¿sí?
que es lo más importante. Ir directamente y empezar a cambiar toda la parte de la medicina tradicional y la atención en los centros de salud a atención digital, a atención a través de sistemas modernos que hoy tenemos para las consultas, para evitar la aglomeración de personas en los centros de salud. Y en el tema de atención hospitalaria, ¿sí?, descongestionar los 2 grandes hospitales que tenemos únicamente, ¿sí?, y hacer la habilitación a través de la Ley de Contrataciones del Estado hoy, en su artículo 2 y 5 del reglamento, para que de acuerdo a acuerdos interinstitucionales entre el Ministerio de Salud y los alcaldes, sean los alcaldes que cumplan con la función de dar salud, porque eso está regulado y por delegación constitucional en el artículo 68 del Código Municipal. Seguridad. Vamos con la seguridad. Seguridad, sencillito. Primero hay que reinstalar el sistema de inteligencia operativa del Estado. En el año 2004-2008 fue desinstalado. El ejército fue minimizado de 70,000 miembros a 9,650. Eso fue hecho durante el gobierno del expresidente Óscar Berché y ejecutado por el vicepresidente de ese gobierno. Entonces, lo que hay que hacer es reinstalar el sistema. Existe la... 70,000 miembros otra vez en el ejército. No lo puedes ver así porque hoy tiene 19,000 miembros, pero sí deberíamos de poder duplicarlo para volver a instalar la fuerza de escuchar, de ver y de trasladar información para que sepamos en dónde están los delincuentes. Como los comisionados militares. Más que los comisionados militares, es una función... No, es una función que le compete a los alcaldes, Quique. En el artículo 79 del Código Municipal, los alcaldes tienen la obligación de tener su propia policía municipal, pero no de tránsito. Ahí no dice de tránsito. Okay. Puede ser comunitaria, puede ser de turismo, lo que sea, puede ser de inteligencia, pero eso le corresponde a los alcaldes. Son ellos los responsables de la educación, de la salud, de la educación. Lo que entiendo es no solo crecer al doble del ejército, sino darle más poder a las alcaldías. Sin ninguna duda. Para que ellos tengan una policía más tecnificada. Pero es que no es multidisciplinaria. No es darle más poder, es que cumplan con lo que les corresponde. Claro. Porque eso es lo que les corresponde. El poder real que la ley les otorga, que no ha sido utilizado. Sí, esto la Constitución se los delega a ellos. Y entonces ellos no lo han hecho. ¿Por qué? Porque no tienen recursos. Y tienen razón. Pero tampoco los gobiernos han entendido que tienen que desprenderse del recurso material, porque el recurso que se recauda es de todos. ¿Qué harías con las maras? Ahí sí tengo que decirlo con todo el cariño del mundo, a lo Bukele. Aquí hay que hacer una inserción profunda. Ya se hizo en el año 2012 con el exministro de Gobernación, que hoy está detenido en el sistema preventivo. Ya lo hizo y está condenado además de eso. Mauricio López Bonilla, junto al ministro de la Defensa de esa época, hicieron una inserción y se demostró que se puede detener el flagelo de la muerte. Se demostró. Ahí están los números de zona 18 del mes de junio y del mes de julio del año 2012. Lo que pasa es que dejó de haber talacha y entonces volvieron a instalar el sistema. Pero hay que entrarles con todo porque ellos no solo extorsionan, sino que también matan. No piensan. Bukele creó un escenario muy diferente político en el que hay en Guatemala hasta el momento. Bajo el escenario real de Guatemala, ¿cómo podrías instaurar un sistema a lo Bukele? No, sencillito. Es que de verdad, el presidente Bukele se tardó 36 meses en tomar el control del país en el tema de la seguridad. No nos perdamos. 36 meses son 3 años. ¿Sí? En los primeros 19 días tomó el control de la inteligencia operativa del Estado, que es de lo que yo estoy hablando. En los primeros 19 días. Nosotros hoy tenemos aquí el Consejo Nacional de Seguridad, el sistema de inteligencia estratégica. O sea, lo tenemos todo igual que en El Salvador, pero no opera. Eso hay que hacerlo operar. El presidente Bukele en 19 días lo hizo. Y a partir de ahí empezó a estudiar la estrategia para tomar el control del país. Y tomó el Congreso. Y para eso habría que cambiar la ley electoral y de partidos políticos, número 1. Y número 2, cambió el Código Penal. O sea, necesitas algunas cosas para tener muchísima fortaleza. Y número 3, utilizó la ley de orden público allá, ¿sí?, para a través de estados de excepción tomar el control de las calles, y así es como se mantiene en El Salvador. O sea que si no cambiamos la Constitución, no podríamos tener un sistema a lo Bukele a la hora de hablar de inseguridad. Tendríamos que hacer algunos cambios específicamente en el código penal.
Ok, o sea que Hugo Peña, si estás de acuerdo en tocar la Constitución de forma abrupta o quirúrgicamente. No, no, no. A la Constitución hay que hacerle una cirugía plástica. O sea, de corazón abierto. Paso a paso. Y bien dirigida. Y se puede hacer. La Asamblea Nacional Constituyente de 1984, ¿sí?, nos dio a nosotros una Constitución. Con 1000 errores. Que hoy estamos pagando muy caros. Y podemos ir enumerando 2 o 3 caros, carísimos. Bueno. Del artículo 3, que son los derechos individuales, al 46, solo se puede transformar a través de una Asamblea Nacional Constituyente como la que se hizo en esa época. Pero todos los artículos en donde está la gestión del Estado, que es en donde nosotros tenemos el problema grave de corrupción y de sistema, eso lo puedes hacer a través de una Asamblea Nacional Constituida, que es la continuación de la Constituyente. Y eso lo haces transformando y fundamentándote en 2 artículos, en el 278 y en el 280. Y en el 278 lo que tú dices es, miren, pueblo de Guatemala, los haces partícipes. Vamos a la consulta popular y vamos a transformar el 278, porque transformar todo podemos transformar el artículo tal de la ley electoral y partidos políticos, el artículo tal de la ley del orden público, el artículo tal de la ley de esto, el artículo tal, y le pones punto por punto por punto, y entonces ahí limitas la función de los constituyentes que vengan a hacerlo, porque no van a hacer una Asamblea Nacional Constituyente, sino que es la continuación de esta que se llama constituida. ¿Sos abogado? No. Pero hablas mejor que muchos. No soy. Te conoces muy bien la ley. Hemos estudiado el Estado, en el nombre de Dios, lo hemos estudiado. Estamos. O sea que no hace falta ser chef para tener una estrella Michelin. Con que tengas buen paladar es suficiente. Buenísimo. Hablaste de libertad, hablaste de cambio de constitución. Nosotros en este CEP tenemos la firme creencia de que jamás en la historia hemos tenido algo parecido a un voto inteligente. ¿Por qué? Porque es como que yo soy constructor y te digo, mira Hugo, yo te voy a hacer tu casa hasta con búnker para el apocalipsis zombie. Y te la describo bien bonita, pero no te doy planos, no te digo cuántos metros cuadrados va a tener, pero sí te pido todo el pisto. Aunque te caiga bien y confíes en mí, ¿me darías todo el pisto? No. Bueno, ¿y no te parece que es exactamente lo mismo que pasa a la hora que viene un candidato y te pide el 100% de tu voto y al final difícilmente te da un delivery del 10% de sus promesas? Y por eso hay que cambiar la Constitución, Quique. ¿No crees que deberíamos de tener algo muy parecido a una ley de contrato electoral en donde cualquier candidato, presidente, vicepresidente, alcalde, diputado, haga un entregable, por ejemplo, trimestral, y podamos contar las costillas de lo que prometió? Yo creo que lo primero que alguien que está en política como yo debe de entender es que lo primero que tiene que es medir el resultado que va a dar. Tenés que estar comprometido con el resultado. Lo que no se mide no existe. No solo lo que no se mide no existe, sino que si tú no das un resultado no vas a saber si estás en el camino correcto y si estás ganándote el aval de la gente y recuperando la confianza. Entonces, político que ofrece y que te dice vamos a cambiar esto, pero no te dice cómo, está jodido. Por eso, un sistema de entregables a nivel cuantitativo, trimestral, son 14 ministerios. ¿Sí? Yo podría comprometerme a entregar resultados cada 6 meses. Ok. Y te voy a decir algo más. ¿Y estarías dispuesto en que a la hora que trabajemos esa ley, esa reforma a la Constitución, instauráramos la ley de contrato electoral? Es que te voy a decir algo más, Quique. Te voy a decir algo más. La Constitución Política de la República le da al presidente de la República la potestad de llamar al Congreso de la República, de citarlos en el organismo legislativo y de decirles, hey, vengan para acá. Como lo hacen en España. Vengan para acá. Vamos a discutir ustedes y nosotros lo que el país requiere. Y cada 6 meses eso nosotros lo podríamos hacer perfectamente. Es que ya es urgente el resultado. ¿Cuántos resultados tenemos hoy?
Es que no mintamos. Bueno, aquí la propuesta, más que se junten a hablar, es que si no cumpliste te vas, no funcionaste como empleado del pueblo. Sí, pero por ejemplo, cuando tenés un estado mixto en donde el poder lo tiene el 100% el organismo legislativo, y ahorita te lo voy a demostrar, es muy complejo juzgar al organismo ejecutivo. No. Esa es una responsabilidad mixta. Te voy a explicar. A ver, mira. Los constituyentes de 1984 nos dejaron un artículo que es el 171, inciso B. El 171, inciso B dice que los diputados tienen la posibilidad de aprobar, improbar o modificar el presupuesto. Solo eso, en el año 2004, dio el margen para que alguien encontrara ahí todo el sistema de las obras geográficas. Y a partir de encontrar el sistema de las obras por geografía y por territorio, apareció el PACUR. Y se empezó a prostituir la gente. ¿Por qué? Porque hoy no tenemos diputados, hoy tenemos dipu empresarios. Porque todo aquel que apruebe una ley, cobra. Entonces, ¿queremos combatir la corrupción? Bueno, vámonos a hacer ese cambio. Que únicamente los diputados aprueben y entonces que los diputados aprueben o imprueben el presupuesto, que es algo técnico. La institución más técnica del Estado es el Ministerio de Finanzas. Ahí es en donde están los verdaderos técnicos y los verdaderos profesionales del Estado. Ahí no hay errores en el presupuesto. Los errores se dan en quien no sabe la parte de la técnica. Si transformáramos eso, yo me comprometo a hacerlo. Ok, por eso estamos hablando de que hay cosas de la Constitución que necesariamente tenemos que tocar. A puro tubo. Hay muchos sectores de la población, y lo entiendo, que tienen mucho miedo, porque ya la izquierda ha metido varios goles con chanfle respecto a tocar la Constitución, y es peligroso. ¿Tocaría la Constitución en este gobierno? ¿En este? ¿Sí? No, mira. Izquierda. ¿Cuál es el origen de la izquierda? El pensamiento socialista de Carlos Marx en el año 1800 en Alemania. Derecha. Adam Smith en el año 1700 en Escocia. ¿Qué tiene que ver un escocés y un alemán con lo que nosotros somos esencialmente en el país? Cero. ¿Sí? Tenemos que tropicalizarlo. Lo tenemos que tropicalizar y nos tenemos que nacionalizar y comprometer con el territorio, con la nación, con lo que nosotros somos. Quique, nosotros somos multidiversos. Te pongo un ejemplo. San Francisco el Alto en Totonicapán se dedica única y exclusivamente al tema de desarrollo de textiles. Ahí no hay pobreza, ahí no hay conflicto, ahí no hay nada. 2 kilómetros adelante, San Cristóbal Totonicapán. ¿Sí? ¿Se dedican a lo mismo? No. 10 kilómetros adelante, Almolonga. ¿Se dedican a lo mismo? No. Pero no tienen problemas económicos porque la gente encontró su vocación productiva. Eso quiere decir, somos multidiversos hasta para producir de lo que comemos todos los días. Entonces, no entender el país desde esa multidiversidad ha hecho que obviamente tengamos una conflictividad social terrible y que en ríos revueltos, ganancia de pescadores. Entonces, ¿qué pasa? Hablan del desarrollo económico del país. Vámonos a 1985 y veamos año con año cuánto ha crecido la economía del país. No. Entonces la gente, el presidente del Banco de Guatemala sale diciendo, estamos con una economía sostenida, muy linda, muy estable, sí. ¿Y cuánto creció en 1985? 3.2. Y en el 86, 3.4. Y en el 85, 3.6. Y en el 88, 3.2. Ah, sí, está sostenida. ¿Acaso que ha crecido? Un pico hemos tenido, que fue en el año 2008, no, 2004, 2008, 2007, en el gobierno del presidente Berger. Un pico en la parte económica que fueron 5.9. Justo antes que cayera el mercado en Estados Unidos en el 2008. Terrible. El único pico que hemos tenido. De ahí hemos tenido una economía sostenida. ¿Eso qué quiere decir? Crece para que ganen siempre los mismos y pocos. Y aquí la idea ¿cuál es? Es que la clase media se vuelva a fortalecer y tengamos la posibilidad de que la clase media vuelva a crecer, porque en la clase media está el desarrollo estratégico de los pueblos y está el consumo, porque es la gente que trabaja. Totalmente. Audiencia, quiero hacer un pequeño paréntesis porque sacamos algo muy positivo. Ahorita de lo último que hablamos.
tenemos un compromiso de un partido que sí está dispuesto a tocar la Constitución para que nosotros como pueblo dejemos de tener un voto estúpido y podamos tener un voto inteligente de acuerdo a promesas medibles. Aquí, en Desenmascarando la Verdad, ambos sin máscara, nos damos la mano y nos comprometemos. Ay, Dios. Excelente, buenísimo. Como dirían en mi pueblo, chicho. Hablas de la libertad. ¿Qué opinas de lo que pasó en la pandemia? En donde se nos obligó a encerrarnos, perder la libertad, usar mascarilla e incluso vacunarte con algo que no estaba ni siquiera probado y que hoy vemos grandes colapsos. Se ha desenmascarado la verdad detrás de las farmacéuticas y vemos grandes daños que han sucedido. ¿Qué opinas de obligar a una persona, a un pueblo, a inyectarte algo que el Estado le está obligando a hacer? ¿Qué opinas? Ay, Dios santo. Miren, yo me vacuné. ¿Sí? Yo, bendito sea Dios, no tengo secuelas. Pero sí conozco casos de gente con secuelas. Y es muy triste. Y nadie paga las secuelas. Eso es lo peor. No estoy de acuerdo, obviamente, con eso. Pero igual nos encerraron. Igual nos encerramos. E igual nos habituamos a ese encierro. ¿Sí? Yo ahí aprendí a jugar maquinitas. O sea, cosas que nunca en mi vida había jugado con mis yernos, con mis hijos y con mis nietos. Pero no estoy de acuerdo. Yo creo que la libertad individual se basa fundamentalmente en que el hombre tenga las capacidades para tomar sus propias decisiones, para buscar sus propias oportunidades y para encontrar a través de las oportunidades su vocación para poder ser feliz. Eso es lo que yo creo. Si tu partido hubiera estado a cargo en esa época, ¿no te hubieras dejado influir por organismos internacionales para que obligaras al pueblo? Es que una cosa es estar ahí y otra cosa es estar afuera. Yo honestamente creo que esa fue una ola que fue montada por las grandes potencias del planeta. Igual que la IA hoy. ¿Sí? Por ejemplo, este celular, lo voy a poner así para que me lo vean. Este celular, este es el cambio y el guía estratégico de la libertad individual, pero también es el inicio del desorden de la sociedad a nivel mundial. Eso quiere decir, los grandes estados perdieron el control de la sociedad. Hoy la sociedad se mueve a ritmo de celular. Apareció la IA. La IA para mí, la inteligencia artificial, desde mi punto de vista, después de haber estudiado el tema, no es más que la descomposición de las redes. Porque a través de la IA lo que va a pasar es que viene la suplantación de personas y más adelantito la gente no va a saber si esto es verdad o si aquello es mentira. Porque te van a poner a ti diciendo cosas de las que tú no pensás, diciendo, por ejemplo, no, yo soy amante de la libertad y de que la gente tenga pisto y que cosas que tú no decís normalmente. O leo Carlos Marx y leo, ¿no? Pero te lo van a poner. Ya está pasando. Bueno, entonces, en esa implantación está metida en la IA. La IA va a romper con el mito del TikTok y con el mito del Facebook. ¿Y por qué? Porque necesitan volver a alinear a toda la gente a tener información dirigida para que la gente se mueva al ritmo que a las naciones les importa. Eso es moda. 2045. Las vacunas fueron moda. Y el encierro fue moda en todo el planeta. Y control. Entonces, ¿qué país se resistió a eso? México. Suecia. Se resistieron a eso. ¿Sí? Sobrevivieron. Pero para poder resistirse a eso, honestamente, tenés que ser ejemplar. Y tenés que tener independencia moral como gobernante para poder decir, no, señor, esto no me conviene a mí y voy por mi ruta al país. Lo haría sin duda. Excelente. 2045, ¿qué porcentaje de trabajos crees que se van a haber perdido por la inteligencia artificial y la robótica? No, yo creo que la inteligencia artificial va a tener un límite dentro de su exposure. Ahí van a tener un límite. Y no creo que lleguemos hasta el 2045. Estamos en el 2026.
Yo creo que esto va a terminar mucho antes. ¿Sí? Agenda 2030, ahora 2045. ¿Qué opinas? Sí, lo primero que nosotros tenemos que hacer con esa agenda, que son 17 pasos, es cumplir con el primero y con el segundo. Acabar con el hambre de la gente y acabar con la desnutrición. Y eso no lo hemos hecho aquí en el país. 53 niños hoy de cada 100 nacen desnutridos. ¿Crees que la esencia de la agenda es buena o tiene intereses ocultos? No. Yo creo que a nivel global es algo que debiéramos de cumplir todos, sí, sin intereses ocultos. Pero eso también hay que decirlo como es. Las agendas pueden ser globales, pero los gobernantes deben de estar atentos a lo que significa tu nacionalidad, tu país, tu esencia, tu multidiversidad. Y el problema aquí es que nosotros lastimosamente no hemos tenido jefes de Estado que terminen de entender el origen de lo que nosotros somos. Entonces, de nuestra diversidad, de lo que somos desde el origen de nuestra cosmovisión maya. No hemos terminado de entender lo maravilloso que somos. Y por eso es que, como no lo entendemos, hemos gobernado al revés el país. Y gobernar al revés el país es tener en la ciudad de Guatemala y en las instituciones que están en la ciudad de Guatemala la decisión política, la decisión estratégica, la decisión económica de todo lo que pasa en el país. Entonces, ¿cómo voy a tomar yo una decisión desde aquí que está pasando en Mentón? Es absurdo. Mira lo que acaba de pasar en San Miguel Dueñas. O sea, ¿dónde estaba el Estado cuando fumigaron la poca o la mucha tierra de los pequeños agricultores? ¿Dónde estaba el Estado? En ningún lado. En ningún lado. O sea, el Estado no cumple su función. Por eso es que necesitamos cambiar el modelo. Urgentemente. Hugo, verdaderamente ha sido un gusto tenerte acá. No te conocía, pero fue un gusto conocerte también. Vamos pronto a tener un debate entre influencers, políticos y ciudadanos. Presencial, donde vamos a tener audiencia. ¿Te gustaría participar? Sí. Excelente. Hay que estar. Mira. Algunos tenemos mucha más, bueno, por mi edad, mucha más experiencia que otros. ¿Sí? Otros tienen una vivencia de manera diferenciada, tienen menos edad. Otros tienen muchísimo más conocimiento académico, ¿sí? Y otros vivimos constantemente dentro de la práctica, el conocimiento y la experiencia. Y es buenísimo compartir, ¿sí?, los diferentes puntos de vista. ¿Sabes por qué? Porque este país no cambia, Quique, si yo no soy capaz de integrar mi pensamiento al tuyo. Totalmente. Tú puedes pensar de manera diferente a mí, pero tenemos que tener un punto de acuerdo en el que tenemos que aprender a salir adelante. Porque por eso, por estar en los extremos del pensamiento, no, entonces ahora aquí, y entonces el péndulo de la justicia para acá, el péndulo de la justicia para el otro lado. No, ya es momento, y eso es lo que yo creo, ya es momento de integrar los intereses del país. Empresarios, sindicalistas, esto, el otro, académicos, todos aquellos que tienen influencia. Es momento de que alguien venga, los integre, nos pongamos de acuerdo, pongamos la ruta estratégica, pongamos los plazos y midamos los resultados. Ya es momento, pero esto no es de una persona, esto es de una nación. Qué gusto tenerte acá. Vamos contra el pacto de ladrones. Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante.